Hola a todos, mi querido público. Antes de comenzar, quiero hacer unas aclaraciones. Esta es una renuncia de derechos. No soy dueño de las imágenes, la música, los vídeos ni los personajes utilizados. Lo único que me pertenece es la historia. Dicho esto, podemos continuar. En los inmensos pasillos de la mansión, la mayoría de las luces estaban apagadas, dando un ambiente nocturno. En este escenario, se oían unos pasos andar por los pisos, pisadas esqueléticas que eran insonorizadas por los muros. La persona que estaba caminando era Heinz, el cual tenía un libro entre sus manos. Fue muy difícil encontrar la biblioteca, pero luego de varias noches de buscar, al fin la encontré. Quizás debí pedirle ayuda a esa chica, Beta, pero realmente no quería que me preguntaran para qué quería ir. Dijo viendo el título del libro, el cual era, Guía de Transmigración a Otro Mundo, volumen 1. Sí, es posible invocar seres de otro mundo. También debe ser posible revertirlo, en el peor de los casos. Quizás pueda ayudarme a reunirme con ellos. No es muy tarde para andar leyendo libros a oscuras. Te puedes dañar los ojos. Pero no tienes. Ese señor Eddie, ¿qué hace despierto tan tarde? Bueno, como lo explico. Desde hace un tiempo, he tenido dificultades para dormir, como una persona normal, ya que podría decirse, que estoy entre dormido y despierto, viendo a través de múltiples ojos todo el tiempo. Es algo muy complicado descansar, y realmente no lo necesito. En palabras simples, dormir sobra para nosotros. Ya veo. ¿Con que no duermen? ¿Y a qué se refiere, con ver desde múltiples ojos al mismo tiempo? Cambiando de tema, noto que estás muy interesado en la magia de transmigración a otro mundo. ¿Estás intentando traer a alguien? ¿O revertir tu transmigración? Si es posible, lo segundo, y si no queda de otra, tal vez lo primero. Sí, claro, y yo soy Black Obama, junto a mi amigo, el presidente Osborn. No hace falta mentir, nosotros también sabemos todo de ti, Satoru. Heinz al oír ese nombre se sorprende, creyó que jamás volvería a oír su antiguo nombre humano. Un sentimiento de nostalgia recorrió su cuerpo, y con un ligero, pero profundo suspiro, miró a Eddie, con un brillo diferente en sus ojos. Así que, realmente no vale la pena tratar de ocultarlo. Ustedes de verdad saben todo. Así es, y por eso sabemos, que a ti no te interesa realmente, volver a ese mundo, que, sin ofender, pero es una mierda. Heinz solo bajó los brazos con resignación, recordando cómo vivía su vida en su mundo original, cómo se había acostumbrado a ver cadáveres en la calle, niños comiéndose los restos de sus padres por el hambre, usar una máscara de oxígeno para ir a trabajar como un esclavo. Realmente no quería volver a esos días, sino a otros. ¿Qué te parece si vienes conmigo a charlar un poco? De exhumano a exhumano. Está bien. Después de unos minutos, se vería a Heinz y Eddie hablar en la cocina tomando una taza de chocolate caliente. Ah, nada como una taza de chocolate caliente, en plena noche. Jamás me imaginé ni de cerca este escenario. Entiendo tu punto, Satoru. Dijo tomando de su taza de chocolate, mientras Heinz lo mira confundido. ¿Por cuánto tiempo planeas seguir llamándome Satoru? Ese es tu nombre, ¿no? De donde yo vengo, no hay ningún problema en que dos amigos se llamen por su nombre. Somos amigos. Nunca hemos hablado, además, hace mucho que nadie me llama así. Bueno, eso es verdad, pero Rin me pidió que hablara contigo, porque de cierta forma, nos parecemos, no en todo, pero sí en algo. ¿Y qué es? Ambos tenemos, digámoslo así, una lucha por nuestra identidad. Ambos estamos, entre lo que nos consideramos, por nosotros mismos, y lo que el mundo nos considera. Yo por mi parte, pues me veo a mí mismo como una especie de héroe, pero mi entorno me ve como un monstruo. ¿Y para qué mentir? También lo soy. Yo, ya no lo sé. Desde antes, no sentía nada, al ver cadáveres por las calles, pero, ahora, no sé, si es por mi cuerpo de no muerto, pero tampoco siento nada, al arrebatarle las vidas a las personas, con mis manos. Entiendo, ¿te sientes bien viviendo así? ¿Matando gente sin parar? ¿Conquistando tierras, aterrorizando vidas?
Ainz solo guardó silencio, jamás había tenido la oportunidad de hablar sobre este tema con alguien, hasta este momento, no sabía qué decir en este punto, pero simplemente, ya no podía evitar lo que internamente, quería expresar desde hace tiempo. No, no se siente bien. Pero tampoco puedo sentirlo mal, solo, no puedo reconocerme. Entiendo, ¿y cuál crees que es la causa de ese problema? Por mi parte, la tengo pegada a mi cuerpo. Oye, No quiero defraudar a los NPC de la tumba, ellos en conjunto son mucho más fuertes que yo, y son lo último que me queda de mis amigos, no puedo separarme de ellos, y tampoco puedo mostrarme como soy, porque si lo hago, ¿qué pasaría si los decepciono y se rebelan? ¿Qué pasaría si... ¿Te abandonan? Ainz al oír esas palabras solo pudo guardar silencio. Escucha, Satoru, no voy a decirte que eres 100% la víctima, pero tampoco eres el único culpable, ciertamente, ninguno de los dos mundos, en los que has estado, son paraísos, ambos tienen sus cosas buenas, y sus cosas malas, algunas cosas, podemos decir, que las hiciste en defensa propia, otras, ya directamente, son crímenes de un villano cruel, pero, tú no eres un villano, eres un hombre que se puso un disfraz, al principio para un juego, pero ese juego se hizo realidad, y ahora no puedes despegarte de tu disfraz, porque no sabes qué pasará una vez que lo hagas, si te aceptarán, o te rechazarán, y eso puedo entenderlo. si realmente, aún queda una parte humana en ti, vas a tener que dejarla salir, porque si no, esa parte morirá, y solo quedará Momonga. Ainz suspira pesadamente, él sabía que esas palabras eran muy ciertas, desde hace tiempo quería confesar varios de sus pensamientos, algunas reacciones le ayudaron a pensar un poco mejor sobre sus actos, el si se sentía, arrepentido o no, era un debate que no se animaba a tener, porque simplemente no se sentía con derecho de arrepentirse, luego de todos los actos que permitió, pero, por primera vez en su vida, podía hablar de igual a igual, con una persona, a la cual no tuvo que esconderle nada, de su pasado, ni de quién era. Escucha, Satoru, algún día vamos a reaccionar a ti, y se sabrá la verdad. ¿Qué? Rin no lo dijo. Mostraremos, tanto el pasado, como el futuro, de algunos de ustedes, y eso te incluye a ti. ¿De verdad, lo van a hacer? De que se hace, el problema será el tiempo, que se demore la investigación, proyección y buscar un buen rap. Por favor, no lo hagan. Albedo se enterará que cambié su programación, y además, sabrá que todo lo que he hecho es una mentira, que Momonga es mentira. Lástima puro hueso, la cosa se hará, o se hará, pero de ti dependerá, la reacción de Albedo. ¿Qué quieres decir con eso? Hay muchas formas de mezclar la verdad y la mentira, para que no sea ni lo uno ni lo otro. Podemos ayudarte a crear una nueva actuación que refleje tanto la forma en la que tus súbditos te ven, como la forma en la que eres por dentro. De esa forma estarías liberando una parte de tu verdadera esencia, sin realmente decepcionar a nadie. Y además, ayudaría a no darles un colapso existencial, al enterarse de que son meramente un juego. ¿Eso es posible? Si estás dispuesto a aceptar nuestra ayuda, Rin te dará los detalles, piénsalo, y hasta entonces disfruta de las reacciones. Dijo, terminando su taza de chocolate, y mientras Venom la ponía en el lavavajillas, Eddie se retira, dándole un pequeño golpe en el hombro a Ainz, quien solo estaba en silencio en medio de la cocina. A la mañana siguiente, todos los isekais llegaron a la sala de cine, donde Eddie los esperaba, en uno de los asientos. Señor Eddie, ¿qué hace aquí? Verán, Rin se divierte mucho con ustedes, pero por desgracia, está ocupado, ya que su trabajo es vigilar universos, tiene que arreglar un pequeño problema, así que, estará ausente por un tiempo. ¿Qué? ¿De verdad es un vigilante que trabaja? Yo creí que era solo una excusa para tenernos aquí. Recordó que tenía chamba acumulada, así que tocó recuperar el tiempo. ¿Esto significa que nuestro trato con él se cancela y vamos a ver otras cosas? No, de hecho, ahora yo supervisaré las reacciones, y vamos a seguir con One Piece un tiempo más. Realmente no me interesa mucho, todo lo que quiero es que ese hombre cumpla con su palabra de concedernos un deseo cuando esto acabe. Tranquila, Albedo, Rin cumple, a diferencia de los políticos.
Bien, ojos a la pantalla, que hoy vamos a ver a uno de los piratas, de la vieja era pirata. Tras decir esto, uno a uno, se fueron sentando en sus asientos, y volvieron a ver cómo la pantalla nuevamente, se encendía. Ese tipo me parece conocido. Espera, ¿es el que estaba chocando el jaque del rey con Roger? Entonces, ¿su nombre es Barba Blanca? Eddie tosió suavemente, llamando la atención de los isekais, para que lo miraran a él, en lugar de la pantalla. Bien, como Rin suele decir, vayamos por partes. Primero, su nombre no es Barba Blanca. Ese es solo su apodo. Su nombre real es Edward Newgate, y es uno de los piratas más particulares de este mundo. Él no quiere oro, riqueza ni fama, solo quiere una familia. Dijo con una sonrisa, apreciando la belleza que existía en aquel tesoro, tan preciado para Barba Blanca. Sin embargo, al escuchar que era uno de los piratas más fuertes, varios volvieron la mirada hacia la pantalla, justo cuando se repetía la escena del choque de los Akis del rey. Esta vez, ya no los tomaba por sorpresa. Realmente es uno de los piratas más fuertes del mundo. Bueno, no cualquiera podría causar semejante destrucción con solo un choque de armas. Y eso que apenas fue un saludo. Después de ese choque, sus tripulaciones pelearon durante 3 días enteros, y luego se pusieron a beber alcohol e intercambiar tesoros como si nada. Las palabras de Venom hicieron que todos los que observaban la pantalla, ahora dirigieran su mirada hacia él y Eddie, con un interés mucho mayor. ¿En serio? Esos dos no solo destruyen una isla como saludo, sino que después de pelear durante días enteros, se ponen a charlar como si nada. ¡Qué locura! Bueno, eso demuestra que su amistad debió de ser muy larga. ¿Desde hace cuánto se conocían? Bien, aquí aprovecharemos para contar un poco de su historia. Edward Newgate nació en una isla, no muy conocida, y a una edad temprana perdió a sus padres, por unos bandidos. Por esa razón, su sueño siempre fue tener una familia. Desde muy joven entró a la piratería estando en varias tripulaciones. Pero la más relevante, fue la tripulación de los piratas Rocks. ¿Y por qué esa tripulación es tan importante? Bien, la tripulación de los piratas Rocks es una de las tripulaciones piratas más poderosas de todo el mundo, podríamos incluso hasta decir que podría ser una de las más fuertes de la historia. También era conocida como la tripulación más salvaje, peligrosa y llena de monstruos terribles e incontrolables, que solamente eran manejados entre comillas, por su capitán Roxy Chevet, el pirata más terrible del mundo. Un momento, Di. ¿Cómo Roger? Así es, pero no son parientes. El clan Di era un grupo de personas, que se dice que, de alguna manera tenían relación con Joy Boy, en el siglo vacío, no se sabe exactamente cuál, pero se teoriza que pudieron ser su tripulación, o amigos cercanos. Se sabe que la letra D, guarda una voluntad especial, relacionada con esta época antigua, pero debido al paso del tiempo, esta se ha ido olvidando, y ya no se sabe exactamente cuál es su significado real. Sin embargo, es innegable que muchas personas importantes a lo largo de la historia, tendrán esta letra en su nombre. Así que esa letra es un legado, que Joy Boy dejó con el paso del tiempo, pero que ya no se sabe qué significa. ¿Podrá ser algún tipo de mensaje para el futuro, o solo una voluntad de lograr algo? Es sorprendente que todas las personas importantes de ese mundo tengan algo en común, aunque también me pregunto, ¿por qué una D? ¿Y para qué? Esperen, nos estamos saltando el tema. Si la tripulación de Rocks era tan mala, ¿qué hacía Barba Blanca ahí? Niña, llevas muchas reacciones, y ya deberías saber, que por cada cosa que contamos, siempre nos guardamos 5 o 7 secretos. Deja de ser tan crédula o te estafarán. Entonces realmente, ¿nos ocultan información a propósito?
Bueno, así es, pero solo por drama, como este caso. Los piratas Rock son muy importantes en la historia, ya que su capitán estuvo envuelto en el incidente de God Valley, es padre de un sujeto que veremos más adelante en esta reacción, y quien fue y su forma de ser, fue distorsionada por el gobierno, para hacerlo parecer un villano más cruel de lo que era. Entonces, todo lo que se dice de esa tripulación, es una mentira del gobierno. 50-50. Si bien, no es tan malo como decían las historias conocidas, tampoco era el más santo del mundo. Además, que esa tripulación estaba llena de personas poderosas, que una vez salieron de ahí, se volvieron uno de los mayores poderes del mundo. Siguen saltándose el tema. Perdón, es que esta tripulación tiene mucho que contar. En resumen, los piratas tienen un juego, donde los capitanes de cada bando, apuestan a sus tripulantes, estos juegos se llaman, Davy Bat Fight, y es así como Rox unió a Barba Blanca a su grupo, pues le ganó en uno de estos juegos. ¿Un juego donde apuestas a tus compañeros como si fueran objetos? ¿Suena digno de un pirata? Increíble que solo por eso, haya decidido seguir a ese hombre, aunque no sabemos si era tan cruel en verdad, o solo era una mentira. Sabía que debía haber un buen motivo para que él estuviera en una tripulación como esa, no es un mal sujeto, incluso llama a sus nakamas como hijos. Esa bondad le terminará pasando factura un día. Todos solo siguieron viendo la pantalla, notando los mismos acontecimientos que en el rap de Roger, hasta el momento de su ejecución, y algunos miraban atentos, para saber qué pasó, luego de que la era pirata diera inicio. Me atinge, o meu tempo ficou pra trás. Mas olhando pro seu rosto chame, a cicatriz é o que dói mais. Quem te matou um irmão, o seu destino já foi decidido. Se a nossa força se encontra verão, o céu fica dividido. ¿Quién es ese chico? Siento que lo he visto antes. Su nombre es, Porgasdi, Ace. Es una persona muy relevante aunque no lo crean, ya que él generará uno de los mayores acontecimientos del mundo. Podríamos aprovechar este momento, o en general, todo este rap para hablar de él, pero por cuestiones de visitas, y para tener más suscriptores, porque el capitalismo es ley, vamos a ahorrarnos detalles de él para otra reacción. ¿Otra vez? Ya aparece en el gobierno mundial escondiendo tantas cosas. De acuerdo, para hacer un resumen rápido, Ace es hijo de alguien a quien ya reaccionaron, que por cuestiones personales, decidió ir a matar a Barba Blanca, pero en todos sus intentos falló, y pese a que Barba Blanca pudo haberlo matado, decidió reclutarlo en su tripulación, y así, Ace se volvió el segundo comandante de la flota de Barba Blanca, y se tatuó su bandera en la espalda como muestra de lealtad. Realmente siento que nos están ocultando información importante, pero creo que por ahora eso bastará. Él está enfermo, como Roger, no parece que esté bien. Realmente su época acabó, ahora solo es un remanente de lo que era, es algo triste. Espera, ese joven, de pelo rojo, es Shanks. Luce bastante bien. Parece un vagabundo alcohólico y despreocupado, luego de perder algo. Y no sabes lo cierto que estás. Bueno, para resumir, Shanks, luego de la muerte de Roger, estuvo haciendo muchas cosas, algunas todavía son un secreto, pero la más relevante por ahora, es que formó su propia tripulación, y salió al mar, para convertirse en un pirata de renombre, llegó a convertirse en uno de los mayores piratas de todo el mundo, un Yonkou. Un Yonkou. 4 emperadores. Qué interesante, y de casualidad Barba Blanca no será también uno de ellos. Correcto, puro hueso, Barba Blanca, junto a otros 2 piratas que fueron parte de la tripulación de Rox, forman los 4 emperadores, piratas tan poderosos y con tanta influencia, que el gobierno mundial no puede ir tras ellos de manera convencional, debido a que si lo hiciera, se terminaría desatando una guerra, en la cual seguramente, no terminaría ganando, o si lo hace, termine perdiendo muchos recursos. Impresionante que Shanks se haya podido unir a ese grupo, Roger de seguro debe estar orgulloso. Esperen, ¿de quién están hablando? Dijo oyendo parte de la conversación entre Shanks y Barba Blanca, llamándole la atención ese nombre por el que Shanks parecía preocupado.
Antes de que Eddie pudiera explicar, a todos les llamó la atención el choque de armas entre Barba Blanca y Shanks, y de cómo, a pesar de ser más débil que antes, pudieron sentir un poderoso haki del conquistador, quedando varios sorprendidos, al ver que por ese choque, el cielo, pareció abrirse, las nubes se movían y se despejaban de tal presencia de poder que parecía como si se estuvieran agrietando, como si el propio cielo hubiera tenido una fisura, y algunos estaban sorprendidos, no solo porque Shanks también debía tener ese haki, para generar ese choque, sino también, porque a pesar de ser mucho más débil que antes y como se mostró estar bastante enfermo, Barba Blanca, podía seguir haciendo un acto tan impresionante, a pesar de sus limitaciones. Muy bien, sé que la pregunta más común ahora es, ¿quién es Teach? Así que vamos a explicarles. O también podrían decir, ¿por qué Teach? ¿Ustedes no le saben al humor? Marshall D. Teach es el hijo de Rox D. Chebek, el cual se unió a la tripulación de Barba Blanca desde muy pequeño, y estuvo en esa tripulación con un único objetivo, conseguir una fruta del diablo especial, la Yami Yami Nomi, la fruta de la oscuridad, pero por desgracia, otro miembro de la tripulación la encontró primero, y Teach, sin dudarlo mucho, terminó matando a su compañero para robarle la fruta y escapó. Como en la tripulación de Barba Blanca todos se consideran sus hijos y Ace, era el superior de Teach, decidió ir tras él para castigarle, y Barba Blanca lo dejó. Ey, espera, eso es mucha información de golpe, apenas pude entender lo que dijiste, y sin dudas que fue una locura. Si se unió a su tripulación desde muy joven, eso quiere decir que perdió a su padre desde muy joven. Lo que se nos dijo es que estuvo en Gold Valley. ¿Será que él murió? Asesinar a su compañero, quien debía considerarlo un hermano, aparentemente bajo el velo de la noche, para luego huir con su fruta, movido por su ambición de gobernar y su deseo de tener todo, tal vez por un odio debido a que su padre falló, o porque lo perdió, o tal vez solo por el placer de dominar, sin importar los métodos. Decía Zid para sí mismo, la última parte siendo una historia que él se iba armando sobre Teach, con los pedazos contados, nuevamente adivinando más de lo que creía. Shichibukai, ¿qué es eso y por qué Teach quiso volverse uno entregando a Ace? Bien, esta explicación será complicada, pero trataré de hacerla simple. En resumen, en este mundo existen tres poderes que mantienen el equilibrio, la marina o el gobierno mundial, los Yonkou y por último, los Shichibukai, piratas poderosos, que a cambio de ciertos beneficios, como no ser perseguidos por el gobierno, acceden a ser una especie de fuerza especial de la marina, usados para conflictos o batallas importantes. Así que son un grupo de piratas que eligieron ser parte del gobierno. Me pregunto qué tan fuertes pueden ser si tomaron esa decisión. Son fuertes, el requisito mínimo para volverse uno, es entregar a un pirata con una recompensa mayor a 100.000, y Teach, lo cumplió entregando a Ace, que además de tener una gran recompensa, más otro detalle que nos guardamos, es comandante de Barba Blanca y si prestaron atención, sabrán que solo hará una cosa. Ellos anunciaron su ejecución, lo van a usar de carnada para traerlo. Ellos saben que él ama a sus tripulantes como si fueran sus hijos, y se aprovecharán de eso para llevarlo a su terreno. Además que está viejo y enfermo, siendo sincero, tiene pocas posibilidades de ganar, aunque vaya con su flota. La noble intención de un padre por proteger a su hijo fue usada como una trampa para eliminarlo, y encima no me quiero imaginar la culpa que siente, creyendo que por no detenerlo, él vaya a morir. De frente a terremoto.
En un instante, toda la pena, duda y hasta lástima, que sentían los personajes de Isekai, sería reemplazada por asombro y shock, al ver el enorme terremoto que generó Barba Blanca. De hecho, por un instante la sala tembló, aunque ligeramente comparado a lo que se vio en la pantalla, ese movimiento fue suficiente, para hacer que los personajes, reaccionaran por instinto de diferentes maneras, algunos poniéndose en guardia, otros asustándose, pero la mayoría sentían lo mismo, shock e incredulidad. ¿Qué fue eso? La sala tembló, ese hombre volteó una isla, ¿qué diablos? Eso fue aterrador, creí que el suelo se iba a abrir y me iba a comer. No solo volteó la isla, sino que levantó el mar, generó ondas de choque como si partiera el aire como vidrio. ¿Qué clase de poder es ese? Cálmense, ¿está bien? El temblor que sintieron en la sala, fue un mecanismo que Rin puso para este momento específico, el piso solo se movió un poco, no se va a abrir ni va a devorar a nadie. No como al que está viendo esto sin suscribirse, que ese lo buscaré, lo masticaré como un chicle y lo dejaré tirado en el Amazonas, hasta que lo haga. Ya basta Venom. Ese mago es un maldito, casi me da un infarto, sentí que iba a morir del susto de nuevo. Disculpe señor Eddie, pero ese poder que Barba Blanca usó, es de una fruta del diablo, ¿no? Tal vez, una de esas son míticas. Bueno sí, estás en lo correcto Rimuru, aunque te equivocaste en una cosa, su fruta no es una Zoan, es una paramecía, pero es considerada la paramecía más fuerte, capaz de incluso destruir el mundo. Con ese poder no puedo refutar que sea cierto, levantó toda una isla y pareció destrozar el aire, sin duda es un poder aterrador como un desastre natural. Bien, realmente, si es un desastre natural, su nombre lo dirán en un momento así que no lo diré, pero si les daré una explicación de lo que hace esta fruta, permite generar ondas de choque tan masivas, que incluso pueden romper el aire, crear terremotos, y por consecuente, crear tsunamis, o como vieron, partir una isla. Esa capacidad de cambiar el terreno, me recordó a Mare, aunque... Admito que fue sorprendente, por un segundo, pero solo es poder bruto, él no tiene control sobre la destrucción que causan sus terremotos, ese poder solo en un descuido, puede terminar eliminando a sus aliados y enemigos. Es verdad, pero, parece ser la única carta de victoria que le permitiría hacer frente a toda la marina y salvar a Ace, espero que tenga cuidado y que ese poder no lo lastime. Es un poder monstruoso, menos mal, está en manos de un hombre tan bueno como él. Marine forte sentirá terremoto. Esses estou indo para o seu resgate. Debaixo dos mares chega terremoto. Eu farei isso nem que some mais. Tá aqui comigo. A pura cura no mim. O mundo todo treme quando diante de mim. Que comece a guerra. Será um choque de era. Um tsunami gigante. Vou invadir a terra. Vai me atacar, crocodile. Você nunca aprende. O irmão do meu filho é aquele que me defende. E estou pronto pra morrer. Oh, força me atrapalha. Garoto que me disse. Rei dos piratas será. Gostei de você. Tem coragem, sua resposta. Já quis esse garoto. Era aquela sua aposta. Entonces ahí se desarrollará esta batalla, Marineford. La Gure Gure no Mi, será interesante ver su poder en acción. Entonces, este será un combate para acabar con el último remanente de la vieja era, de cuando Roger era pirata, eliminarán al pirata más fuerte del mundo, y parece que planean transmitirlo, como método de ejemplo de que ningún pirata puede escapar del poder de la marina. Admito que es impresionante cómo pudo crear esos tsunamis, pero ¿por qué no mejor usa su haki del rey, para eliminar a los soldados más débiles y así reducir el número? La verdad no es un mal plan, pero creo que la razón podría ser su enfermedad. Antes, en su choque de armas contra Shanks, vimos que estaba conectado a muchos aparatos médicos, quizás en su estado actual, ya no sea capaz de utilizar su haki como antes. Es cierto, ni siquiera se está moviendo, tal vez no sea capaz de pelear debido a su estado. Un momento, ¿quién es ese hombre que lo atacó? Parece que lo conoce, pero no parece ser un marine. Su nombre es Crocodile, es un ex Shichibukai, y también, prisionero en fuga de la mayor prisión de todo el mundo Impel Down. Parece que le guarda mucho rencor, pero esperen, ya sé lo que van a decir. Lo dejaremos para otra reacción. Lo dejaremos para otra reacción. Oh my God.
momento, ¿ese es Luffy? ¿Qué hace ahí? ¿Cómo que ese es su hermano? Pongámonos serios un momento. Sí, lo que acaban de oír es verdad, a medias. Luffy y Ace son hermanos, no de sangre, más bien, adoptivos o de juramento, no comparten el mismo padre ni la misma madre, pero sí fueron criados por las mismas personas, se conocen desde muy niños y tienen una amistad muy estrecha, lo verán cuando toque reaccionar a uno de los dos. No solo fue a meterse a una guerra sin avisar, sino que encima encara al hombre más fuerte del mundo, y le dice a la cara que será el rey de los piratas, siendo que ese era el puesto de su amigo. Ese chico está buscando que lo maten. Pero, ¿qué? ¿Él lo aprecia? A pesar de que le dijo que quiere tomar el título de su viejo amigo. Como él mismo dice, Luffy tuvo mucho coraje para decirle eso directamente, además de que si fue hasta esa guerra, es para salvar a Ace, y también lo salvó de un ataque de un antiguo enemigo. Sin duda ese chico es bastante noble. Shanks. Desde el video anterior era claro que tenía algún tipo de relación con Luffy, ya que él fue quien le dio su sombrero, pero ¿a qué se refiere con apuesta? Además, ese chico parece estar muy relacionado con personas importantes, y si mal no recuerdo, portaba la letra D. Porque não há protege. Magma e tremor se jogando, o chão em duas partes cedendo. Nem mesmo o homem mais forte é capaz de vencer o tempo. Al presenciar un acto de traición a Barba Blanca, la mayoría se sorprendieron. Todos habían visto que este era capaz de iniciar una guerra por uno solo de sus hijos, y estos a su vez, no dudaron en seguirlo a esta acción. Entonces la pregunta más frecuente en la sala era: ¿Qué pasó? Porque su propio hijo lo apuñaló. ¿Por qué? ¿Una mentira de la Marina? ¿Qué le habrán dicho para que hiciera eso? Y además, ¿quién es él? ¿No me da confianza? Dijo serio, mirando a Kaimu. Bien, presten atención, que me dará flojera repetirlo 2 veces. Ese es Square, es uno de los comandantes de otra división de la flota de Barba Blanca, el cual, años antes de unirse a su bando, su propia tripulación fue atacada y destruida por el padre de Ace, y esto hizo que le guardara tanto rencor, que cuando supo que Ace era su hijo, el hombre de cara estreñida que ven ahí, le contó que Barba Blanca había llegado a un acuerdo secreto con el gobierno. A cambio de liberar a Ace, él entregaría a sus demás tripulantes. ¿Qué? Eso obviamente es una mentira, él jamás haría algo así, en ningún momento se ha mostrado nada que no sea el amor que Barba Blanca le tiene a sus hijos. Además, puedo verlo en sus ojos, en su presencia. No es un desalmado, ni un traidor, es un padre gentil y protector. Dijo Shuna con seguridad. Ella en el fondo de su corazón, podía sentir el aprecio que Barba Blanca sentía por sus tripulantes, los apreciaba de la misma forma que ella apreciaba a su hermano, sus amigos y a los demás de Tempest. Su instinto no le mentía. Quizás, el odio de ese Squad hacia el padre de Ace es tan grande, que fue muy sencillo hacer que dudara de su capitán. A todo esto, el padre de Ace es Roger, ¿verdad? Sabe demasiado. Hay que ocultarlo. Descuartizarlo. Fue muy fácil deducirlo. Dijeron que es uno de los piratas a los que hemos reaccionado, y técnicamente, solo hemos reaccionado a 2, Kuma y Roger. Te dije que debíamos decir que era un idiota sonriente, peligroso y simp. Eso hubiera sido más obvio todavía, pero bueno, si el padre de Ace es Goldie Roger. Antes de que me pregunten cómo y cuándo, mejor les respondo otras preguntas que hizo Rimuru, y dejamos este tema de Ace para la reacción que les dije. ¿Está bien? Los personajes de Isekai solo lo miraron con cara de palo, teniendo un silencio incómodo por algunos minutos. Bueno, ¿qué más da? Hasta ahora ha sido lo mismo, pero más vale que el rap al menos sea bueno.
Así que por eso decidieron ejecutarlo. No fue solamente para llamar la atención de Barba Blanca, sino también para eliminar el último remanente de la sangre de Roger. Eso sin duda fue una sorpresa que aclaró algunas dudas, pero aún quedan muchas más. Bien, ya que tenemos un acuerdo, les explicaré, ese hombre rojo que ven, es Akazuki, o también llamado Akainu, un almirante, el máximo cargo de poder militar en la marina, solo los más poderosos pueden poseer este cargo, además es el usuario de la fruta con el mayor poder ofensivo del mundo, la Magu Magu no Mi. Magu Magu. La fruta de la lava, me pregunto, ¿qué tan poderosa puede ser, si es la fruta de mayor poder ofensivo? Así que el más alto cargo militar de la Marina, pero recurrió a la táctica sucia de manipular a uno de los integrantes de la tripulación de Barba Blanca para que éste los traicione, y ahora... Al volver a ver la pantalla, vieron algo sorprendente para algunos, e incomprensible para otros. Barba Blanca perdonó a Square, quien no solo dudó de él sino que lo acusó de traidor, y lo apuñaló. Para algunos, un acto así era difícil de perdonar, pero Barba Blanca lo hizo. Y ni siquiera dudó por un segundo, que su tripulante debía tener un motivo real para hacer eso, en lugar de pensar que lo había hecho por maldad, o por ambición, pudo perdonar su acción y dirigir su odio hacia el verdadero culpable. Sus siguientes dos opciones, demostraron la verdad, este despejó completamente el muro de hielo, que anteriormente parecía que funcionaba como una cárcel, donde los tenían atrapados, dejando una salida abierta, para que cualquiera que deseara pudiera irse, y finalmente, luego de haberse quedado parado sin hacer nada durante todo el comienzo de la guerra, para algunos, era obvio que por su enfermedad, este decidió saltar al frente de batalla, únicamente con un propósito, destruir toda la isla de la marina. Con sus propias manos. Wow, solo wow, eso fue hermoso, jamás había visto algo más bello en mi vida. Ahora sí, la marina va a estar en problemas. La fruta con el poder ofensivo más grande del mundo, y la fruta con el poder destructivo más grande del mundo, un choque colosal, me pregunto, ¿quién ganará? Pero las últimas palabras de Barba Blanca, hicieron que la emoción se disipara en un momento, y un sudor frío, recorriera los cuellos de algunos, recordando un detalle muy importante. Su edad. Dios, recién me doy cuenta, pero ese hombre mide más de 6 metros. Su gran tamaño lo vuelve un objetivo bastante fácil de acertar, y debido al mal estado de su cuerpo, no puede esquivar correctamente, pero sí parece estar resistiendo bastante. Él está arrasando con varios soldados, y parece que se está convirtiendo en el objetivo principal para atacar. Está tratando de hacer que se concentren solo en él. Desde el principio, él no tenía la intención de irse, él sabe para qué lo llamaron y sabe que su era terminó, él solo quiere que sus hijos se escapen, sin él. Como si hubiera predicho el futuro, la pantalla mostró la última orden que dio Barba Blanca. Una vez que Ace fue liberado, él ordenó la retirada de toda su flota, pero solo él se quedaría para retener a la marina. El resultado final sería obvio a la vista de cualquiera. Incluso hasta el final, él se preocupa más por sus hijos, que por él mismo. Eso es bastante admirable. Al ver la escena de Ace, muerto en el suelo, con un agujero que lo atraviesa de lado a lado, Shuna se tapó la boca, Ainz apretó los puños, y el silencio terminó reinando en la sala. ¿Haz que alguien habló? No, todo esto fue para nada. Ace murió. Pero, ¿qué pasó? La pantalla se oscureció por un momento y Ace apareció muerto. ¿No es obvio? Es algo que veremos en su propia reacción. Me ha puesto un brazo a que eso será. Ya no importa cómo murió, ahora, solo queda preguntarse, ¿qué pasará? En ese momento, en la pantalla se mostró una escena, que le daría escalofríos a algunos. Los más valientes miraban con curiosidad, o con intriga.
Se trataba de Barba Blanca, detrás de la aparente asesino de Ace, Akainu, con un aura que si bien no era el haki del rey como tal, sí que era pesada, densa y emanaba una sensación, que pondría a cualquiera, que no haya visto lo que ellos vieron antes, en alerta. Aún así, fue inevitable para algunos, tragar en seco, y mirar la pantalla como si estuviesen hipnotizados, ante la tremenda lucha que se estaba por desatar, entre el hombre más fuerte del mundo, descontrolado por la ira, y el usuario de la fruta, con el poder ofensivo más grande del mundo, con la misión de eliminarlo. Dios, esos dos, se están haciendo pedazos. Ese Akainu es un usuario Logia, se está regenerando, y está convirtiendo su cuerpo en lava, para soportar los poderosos ataques. Aún así, los golpes de Barba Blanca, parece que le están haciendo mucho daño. Si tan solo pudiera recubrirse con haki de armamento, quizás ya lo hubiera matado. Pero Akainu sí puede hacerle mucho daño, ahora entiendo, porque dicen que es la fruta con el poder ofensivo más grande del mundo. La lava es bastante peligrosa, no solamente lo golpea, derrite su piel, sus músculos, incluso hasta baña sus órganos en lava. Esto es terrible, ¿cómo puede seguir vivo si? Le volaron parte de su cabeza. Ese humano es bastante resistente y muy duro de matar, pero luego de algo como eso, definitivamente va a morir. Tras las palabras de Albedo, todos solo miraron con un nudo en la garganta y en silencio como Barba Blanca terminaba derrotando a Akainu, y destruyendo la mitad de la isla en el proceso, sabiendo que quizás, esa pudo ser su última acción. Pode achar que a força é eterna, mas nossos dias sempre estão contados na terra. Irônico é um filho meu que minha vida encerra, mas tente você não é o homem que Roger espera. Tanta força, mas nem mesmo ela resiste. Sou só um homem com coração, filhos não fiquem tristes. Quando o tesouro encontrarem, o mundo vai se inverter. El poder puede ser eterno, el problema es que su cuerpo solo era humano, vulnerable a las enfermedades y a la vejez. Por más poder que tuviera era obvio que no duraría para siempre. Ni los soldados de la marina, ni el almirante con la fruta más ofensiva, ni siquiera su enfermedad es lo que lo mató. Al final fue su hijo, el mismo que acogió hace años en su tripulación, el mismo que lo traicionó, que inició todo este desastre, será el mismo que le ponga fin a su vida. Qué bellamente trágico, como una obra de teatro. El hombre que Roger espera. ¿Se refiere a aquel que encuentre el One Piece? Definitivamente no será él, una persona tan traicionera, jamás lograría conseguir tal valioso tesoro. También sería muy peligroso que lograra obtenerlo, como él mismo está diciendo, tan pronto como ese tesoro sea revelado al mundo, toda la verdad sobre la historia se sabrá, y aunque aún no sabemos todo, si sabemos de que el gobierno, a costa de lo que sea, no quiere que se descubra, quién sabe lo que podría desatarse, por la persona que posee dicho tesoro. Correcto, Kazuma, pero el problema, es que un tesoro tan grande y tan misterioso, es muy difícil creer que exista, por eso, no muchas personas salieron al mar como ustedes vieron al principio. Hubo otro detalle, una confirmación que les dio la garantía, de que ese tesoro realmente estaba esperando a que alguien lo encontrara. ¿Una confirmación? ¿Pero de quién? Antes de que pudiera seguir preguntando, la pantalla pausó la reacción un momento, para mostrar un video del pasado de Barba Blanca, mostrando cómo fue su última conversación con Roger, cómo este le estaba contando acerca de su viaje, de que encontró la última isla, pero el detalle que más llamó la atención, fue la oferta que le hizo, de decirle que era el One Piece. Todos estaban sorprendidos, de ver que antes de irse a entregar, el rey de los piratas, decidió contarle el mayor secreto del mundo, su mayor tesoro, y mayor misterio, al más grande rival de la piratería que tuvo en vida. Todos miraban expectantes, para tener alguna pista sobre ese tesoro. Pero la respuesta de Barba Blanca, aunque algunos ya se lo esperaban, igualmente los sorprendió escucharla. Para algunos, fue un acto noble, y digno, de la gran persona que fue. Con esto la pantalla retomó la reacción con otro video. ¡El One Piece! ¡El One Piece existe! Enxergam na resposta.
y al final de todo, jamás recibió una herida en su espalda. Su símbolo está intacto, y aunque tiene algunas espadas que atraviesan su cuerpo, ninguna le hizo un daño a su bandera. Ese día se marcó un punto increíble para el mundo, a través de las cámaras, cuyo propósito era mostrar la extinción del linaje del rey de los piratas, y la muerte del hombre más fuerte del mundo. Se confirmó la existencia del más grande tesoro. Barba Blanca, durante toda la batalla, había recibido 267 heridas de espada, su cuerpo presentaba, al menos, 562 impactos de bala, y las balas de cañón que había soportado, eran de un total de 46. Pero aún así, en la orgullosa espalda de este hombre legendario, o, mejor dicho, en toda su vida como pirata, no se podía observar ni una sola herida de cobardía. Santo cielo. Eso es increíble, sabía que había resistido mucho, pero eso es, wow. Una vez más, un evento que supuestamente debía demostrar el poder y la autoridad del gobierno mundial, terminó siendo usado en su contra, para promover la búsqueda de ese tesoro. Realmente nada de lo que hacen les sale bien. Definitivamente con esto, muchas más personas saldrán al mar en búsqueda de ese tesoro. Este es el verdadero punto, donde la antigua era perece, y la nueva era, tiene que comenzar a llenar ese espacio. Ni siquiera la muerte logra tumbarlo. Fuiste un buen hombre, Edward Newgate, prometo recordar ese nombre. De frente ao terremoto, se ameaça meus filhos, meu povo resistindo, mesmo à beira da morte, serão de inimigo, o homem mais forte. De frente ao terremoto, se ameaça meus filhos, mesmo sem vida, meu corpo resiste. Bien, espero que les haya gustado esta reacción. Por favor no olviden comentar, dar like, y suscribirse. Y al que no lo haga, lo buscaré y me lo comeré, como este maduro en mi sótano. Oye, esto se siente inmoral. Hay que aprovechar que está fresco. Bien, cuídense, feliz 2026, y hasta la próxima.